Antes de dar paso a ese espacio de conversación con ese grupo cada vez mayor de personas que por fortuna tienen la astucia y la decencia de quedarse en las conversaciones del principio al final, y que son las que engrandecen la academia y son las que darán respuesta y las que podrán articular el rompecabezas, pues me permito recordar qué es lo que estoy haciendo aquí, lo que hemos hecho en ocasiones Javier, en ocasiones Diana, según lo conversamos con Santiago, y es el hecho de enfatizar o de anclar un poquito la presencia de quienes hoy están aquí con lo que está pasando en nuestras aulas. Yo siento profundo agradecimiento por Juan Camilo, porque me parece que es un profesional de los que contribuye primero al engrandecimiento de la casa. Debo decir que no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, pero es una persona con la que se puede tener una discusión reposada, mesurada, que ha hecho un esfuerzo por dar una visión amplia del cuadro. Yo pensaba cuando él decía de esa crítica de los fundadores al afán de diseñar cosas, y pensaba en las personas que no se maman una conferencia porque tienen afán de diseñar cosas, ¿no? El proyecto nomás, y, o sea, yo no puedo porque me tengo que ir a hacer el proyecto, no puedo, no hay tiempo para ver en dónde se inserta esa historia, ese ejercicio político, esa tradición, el que las cosas no ocurren en el vacío, no son gratuitas. Juan utilizó mucho una frase que me conmovió mucho en el libro cuando hablaba de que los fundadores habían plasmado el diseño industrial en Colombia con sus filias y sus fobias. Por ahí esa frase me golpeó mucho. Decía que es un profesional que cambia un poquito esa historia de la imposición por la historia de la disposición. Yo no creo en la imposición y veo con tristeza la rotura a veces dada desde la arrogancia profesoral, tanto con las generaciones de atrás. O sea, nos convertimos como docentes en la bisagra inútil. La generación de atrás es irrespetable porque ya está mandada a recoger, y creemos unos imbéciles a las de la generación que está abajo, ¿no? Entonces somos bisagras inútiles. Me pareció hermosísima una frase, había tantas que anotar, Juan, y esto advierto, no es mutuo elogio. Yo he disfrutado mucho esta época por articular las cosas. Hemos hablado de esa imagen con la que acabas, que para mí es llamativa por lo que no hay ninguna mujer, obviamente, y los padres están por los lados, el diseño no tiene madres, pero por el crédito de la revista Proyecto Diseño, del que también hemos hablado, porque ayer tuvimos a Iván, porque se arma una cosa que tiene que ver con la historia de lo que cada uno está estudiando, con lo que cada uno de ustedes hable a favor o en contra de lo que es el diseño industrial. Pero dijiste, de anécdota en anécdota voy dibujando mejor el escenario. Fue una frase así, o la estoy cambiando, y lo digo porque la etimología de anécdota tiene que ver con lo que no se ha publicado, y a veces aquí se calla al estudiante porque dijo algo anecdótico. Pues si está pensando algo nuevo, muchas veces es anecdótico. Y jurisdiccionalmente, digo que me da tristeza de todos los que se van porque tienen afán de diseñar cosas. Jurisdiccionalmente a veces hay algo que yo llamaría las profesiones, o en boca de sus oficiantes, demandan territorialidad sobre los estudiantes. Entonces acá tenemos estudiantes, muchos de ustedes que están en doble programa, y se enfrentan por parte y parte con profesores que quieren que, como muñeca del mago, les partan su conceptualización porque no pueden hablar como artistas o no pueden hablar como diseñadores gráficos o industriales cuando son la misma persona, y tienen derecho a hablar como se les dé la gana en cualquier parte desde que argumenten. Y pienso que eso es lo que más me ha llamado la atención de Juan Camilo desde que era estudiante, que era un estudiante que estaba cuestionándolo todo en ese tono de voz pausado, nunca tuvo que subir la voz. Eso es una cosa maravillosa, y insisto que si queremos superar la cultura o la era de la imposición, hay que impulsar esa vocación por la disposición. Yo veo que es un texto analizable para mí, y uno dice, fortuna que uno compartió algo del proceso, pero es uno de los primeros intentos orgánicos, fuertes, generosos, de situar el quehacer que incide en lo que hacemos nosotros en las empresas, incluso de meditar que en el aula de clase pasan las mismas cosas de las filias y las fobias y las nociones de romper con la persona el hijo arquitecto
se separa del padre ingeniero para romper luego con el nieto diseñador. Y hay una serie de peleas en las que uno se matricula porque cree que el mundo ocurre en el vacío, esa historia de desembarazarnos de lo eterno. A mí me emociona tremendamente porque yo estoy seguro de que en lo teórico y en lo práctico a esta academia los últimos 3 años le espera una cosecha muy muy fuerte de prácticos y de teóricos que van a iluminar una serie de épocas olvidadas por el aislamiento, se pueden articular diálogos a partir de esto, y me parecía imprescindible realmente que tú estuvieras acá por el trabajo y por lo que el anclaje histórico. O sea, estamos celebrando 38 años del programa y aparece una persona que con ese detalle que lastimosamente a algunas personas pues no les da para hilar, para ver toda la película y saber que el asesino es el mayordomo, porque no llegaron a donde tenía que ver con el origen del diseño industrial, pues nos cuenta algo que meditado cada uno de ustedes le corresponde completar, no aceptar bobaliconamente, sino discutir, incluso aportar. Seguramente hay una cantidad de matices incompletos. Esta frase del historiador que dijiste, de que le pide uno a los estudiantes que lo critiquen, es el derecho de las cosas, ¿no? No somos los profesores los que vamos a trabajar en el mercado y demás, sino ustedes mismos. Entonces, dichosa la universidad donde hay campo para el argumento y donde los profesores no somos bisagras inútiles que jubilamos a los ancianos porque no hay nada, no tienen nada que decir, y consideramos unos imbéciles a los estudiantes porque no los dejamos hablar. Lo digo con vehemencia, lo digo con emoción, y lo digo ligando esa foto que presentas de Santandercito con lo que pasó ayer entre los dos edificios, protagonizado por la gente que está en esta universidad. Es decir, me parece que cuando los profesores nos convertimos en bisagras inútiles, no hacemos el papel de articular una generación con otra como nos corresponde, también le restamos el sentido de grandeza a los estudiantes. Ustedes se han dado cuenta que aquí, en este momento, lo que ustedes piensen de este evento, si vinieron porque quisieron o si se lo impusieron, etcétera, 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 el día de mañana se reflejarán en las fotos que se toman ahorita con las cámaras que ustedes toman, tienen que ver con la historia, y la historia no es algo que le pasa a los grandes, nosotros somos los grandes o los pequeños según el lente que tomamos. Y lo bonito del trabajo de Juan Camilo es que nos recuerda eso. Yo siempre he cuestionado la noción de preguntas del auditorio, así las haya. Cuando decimos solo hay preguntas, pareciera por la arquitectura y demás que aquí está el saber y que en el auditorio también hay estupidez, y en el auditorio hay saber exactamente igual que acá. Entonces a veces es más agradable abriendo ese espacio. ¿Qué matices hay? Por supuesto, alguno podría tomar la forma de la pregunta, pero ¿qué matices hay? ¿Qué experiencias en paralelo? ¿Qué visiones sobre lo que con tanta generosidad y con tanta modestia nos acaba de comunicar Juan Camilo? Quien quiera, bienvenido a Con Tranquilidad, desde la sapiencia o desde la inferencia o desde la ignorancia. O desde la ignorancia que es tan hermosa, ¿no? Sí, quien quiera compartir una opinión. Aló, ¿y se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Lorena Guerrero, yo soy diseñadora javeriana y me siento súper contenta de asistir a esta conferencia y escuchar, digamos, todo este marco, porque además, pues hice mi maestría en Historia y particularmente el año pasado estuve trabajando en una investigación sobre la historia del diseño javeriano, que próximamente se va a publicar. Entonces revisé muchos también de los documentos. Obviamente pues el tuyo es muchísimo más amplio, ¿no? Yo no sé si estoy hilando muy fino en esta pregunta, pero quiero más bien una opinión tuya. Claro. A pesar, digamos, de tanto tiempo, aunque pues en comparación con otras disciplinas probablemente es muy joven, es que esta discusión sobre el diseño industrial en Colombia se haya dado tanto desde el aspecto institucional, político y económico como desde el aspecto académico. Aún el diseño industrial no es una política de Estado, o sea, no es claramente una política de Estado en este momento.
¿será que esa dificultad, digamos, de ensamblarse desde estas dos instancias tiene que ver con la filiación política de las dos? Uno viniendo pues desde USAID, muy norteamericana, y otro, digámosle, poco más comunista, y tendiendo a la autonomía latinoamericana. Es una pregunta gruesa. Bueno, te lo respondo como opinión, como bien decís, porque no puedo ahondarlo en otras dimensiones. Es posible que esa sea la razón fundamental del ruido entre los dos frentes, ¿no? No lo había visto así, digamos, de claro hasta hace un tiempo, pues, cuando encontré que las dos posturas estaban paradójicamente sobre el escenario, ¿cierto? Y que las dos, como en el bloque más general de lo que pasó en el siglo XX, estaban buscando lo mismo, de hecho, digamos, con variaciones. No sé, yo tengo la idea de que aquí en el país, a diferencia del caso, por ejemplo, brasilero, el problema de la conexión de las políticas de Estado con la realidad, bueno, de las conexiones de los por lo menos tres grandes escenarios de la vida social en la profesión, digamos, el Estado, la sociedad y evidentemente la disciplina. Esa conexión no se ha dado es porque los cuerpos asociativos son muy débiles, para mí, digamos, dentro de lo que yo he podido establecer por comparación. En Brasil no es que los cuerpos asociativos tengan mucha fuerza. Bueno, habría que estudiarlo. Hay una tesis muy reciente de Marcos Braga de la Universidad de San Pablo que estudia las dos primeras asociaciones brasileras y hay que ver, digamos, el grosor de las apuestas y de las dimensiones que están jugándose ahí. Y lo que lograron, entre otras cosas, en sensibilización con el gobierno, ¿no? Lo que es claro para mí de lo que revisé es que el gobierno dice en Proexpo, o sea, es el gobierno hablando que el diseño industrial tiene que estar ahí, pero no sabe por qué lo dice y no entiende por qué, ni siquiera qué es eso, ni cosas de ese estilo. Y quienes supuestamente le pueden decir qué es, no están lo suficientemente bien organizados, digo yo, no lo he estudiado, pero me imagino, o tengo esa sensación, no están lo suficientemente bien organizados para decirle, vea, nosotros somos quienes sabemos del tema, déjenoslo a nosotros, que nosotros lo podemos administrar, por decirlo, digamos, de esa forma, que es la manera orgánica como se establece conexión con academia y de ahí en adelante con todas las dinámicas de la vida disciplinar en sentido estricto. Entonces, para mí puede ser un poco eso, que eso uno sí lo ve en otras disciplinas con una fuerza enorme. Digamos, tal vez cometa aquí un descache más, pero tengo la idea de que Transmilenio en su primera fase está prácticamente en concurso en la Asociación de Arquitectos y de ahí no salió, porque fueron ellos quienes golpearon esa puerta y fueron ellos quienes dijeron, eso es nuestro, somos nosotros quienes regulamos quién lo hace, pero somos nosotros los que sabemos de eso. El Estado es un administrador, digamos, inerte del problema. Bueno, inerte por ponerle un adjetivo. Creo que es eso. No lo había relacionado con la otra dimensión. Para mí siempre ha sido una paradoja muy bella, ¿no? Que estén las dos cosas al tiempo, buscando lo mismo con matices tan opuestos, entre comillas. Pero para mí es más una especie de debilidad del cuerpo gremial, fundamentalmente gremial. Bueno, reconociendo que ahí hay tangencialidades y es bien interesante ver cómo se migra de un lugar al otro, ¿no? Cómo se migra de la profesión o de los marcos profesionales al poder y eventualmente cómo se regresa. Y en ese ir y venir tal vez los toques no son más que eso, tangencias entre el marco político, el marco institucional y las opciones profesionales que se ofrecen desde las disciplinas y rebotan entre ellos. Finalmente, eventualmente, cuando hay intersecciones entre un campo y otro, se producen eventos como la LADI o se producen eventos donde el capital institucional o el capital político empiezan a operar en el capital social de las profesiones y hay una mediación. Tal vez, en algunos casos eso se valida, en otros no se cristaliza y simplemente queda como una especie de experiencia
previa a la consolidación de una profesión que en última se ha construido muy fuera del Estado, necesitando al Estado y no participando de él, ¿no? ¿Quién más pregunta? Sí, Juan Camilo, pues Sí. primero te doy las gracias también a ti por, pues uno, porque soy también de la casa y me parece bastante significativo un poco viendo el proceso que ha sucedido con los diferentes ponentes que han participado en la Bienal. Hoy ya es jueves y estamos casi a punto de cerrar un poco los eventos que se han hecho y ver cómo va bajando de pronto el ímpetu que implican ese tipo de actividades alrededor de una imagen de show, ¿no? De show, y tengo que decirlo, porque evidentemente detrás de muchas de las ponencias y muchas de las intenciones que hay alrededor de este tipo de actividades, pues hay casi que una fiesta en el marco hay una fiesta como velo detrás de ellas que hace que se descentren los verdaderos propósitos que tienen este tipo de prácticas y que evidentemente para mí son propósitos académicos. Creo que con tu charla hoy, pues de alguna manera volvemos a agarrar ese propósito con el que se funda este evento y que esperemos se sigan haciendo cada 2 años, pero se vuelve a amarrar y se amarra desde un lugar de nuevo, que lo decía también en estos días con otro ponente también tadeísta, Eduardo Salazar, se amarra desde un lugar simbólico que para mí personalmente es bastante significativo, porque veo como esta multiplicidad y esta diversidad de diseñadores tadeístas representados, unos haciendo diseño desde algunos lugares que probablemente para muchos que estamos aquí no son los esperados, desde ese desarrollo de producto y desde esa cosa que muchos seguramente cuestionan sobre los estilos desde el consumo y desde estas prácticas un poco más centradas en estas ideas del capital, pero encontrarte aquí también haciendo una reflexión sin ningún tipo de interés de hacer juicios, pero sí con un interés de ubicar de dónde venimos, y seguramente esa mirada como la cauchera, ¿no? Esa mirada histórica nos permite seguramente proyectarnos hacia un lugar, hacia otro lugar, y dejar esas preguntas aquí abiertas. Creo que es bastante significativo, bastante simbólico, y por eso inicialmente te doy las gracias. Bien. Dicho esto, yo también hay alguna cosa que siempre me ha cuestionado y que de hecho me ha generado algún tipo de molestias, y tiene que ver con la famosa tarjeta profesional para los diseñadores industriales. Siempre también me he preguntado cuál es ese lugar político, o cómo desde esos agenciamientos probablemente los diseñadores industriales ocupamos un lugar que amerite y que defina el por qué tenemos que hacer uso de una tarjeta profesional. Alguna vez decía en algún lugar que evidentemente si los médicos se van de un país, no sé, algo pasa y todos tienen que huir. Pasan cosas sustanciales y complejas, me imagino, frente a las dinámicas sociales del país. En el momento en que los diseñadores industriales se vayan de un país, pues yo no sé qué tanto pase, probablemente nada, ¿sí? Y entonces aparecen estas maneras un poco de manipulación política también frente a las disciplinas, frente a las profesiones y frente a la mercantilización, así como de la salud, de la educación, y aparece este juego sobre la tarjeta profesional. Yo no sé, en ese escenario histórico, no sé si existe algún tipo de reflexión que puedas compartirnos frente al por qué y el para qué se intenta institucionalizar algo cuando ni siquiera desde ese escenario social se ha legitimado, pero sí se intenta legalizar. Pues bueno, Diana, yo creo que, a ver, hay un inglés, Elliot Freidson, me parece que explica estas cosas de una forma muy interesante. Él habla de la sociedad compuesta por 3 lógicas. La lógica del Estado, que es lo que él llama de la élite, me parece, la lógica del mercado y la lógica creo que de las disciplinas, ahora no recuerdo bien. Un poco agarrándose de las corrientes, es que esto es como harto, pero digamos las funcionalistas por Parsons, por decir algo, el juego de la democracia se da mientras, como dice, estos son ya chifladuras, creo yo. O sea, la democracia existe si existen profesiones, decía más o menos Parsons, y uno dice, uy, pero
¿Cuál es sí, exacto. ¿Cuál es la conexión que establece? La conexión que establece un poco es esta, y ahí es donde yo digo, bueno, puede quedarse un poco corto en argumentos, pero creo que como en varios casos puede abrir dimensiones de reflexión. Él dice que mientras exista un profesional que esté anclado en un esoterismo específico, una profesión es adquirir el conocimiento de un objeto esotérico por principio, que es costoso y largo de aprender, no se aprende de forma espontánea en una esquina, digamos, como dicen ellos. Si hay un profesional que conoce la abstracción de su objeto de estudio y ese objeto de estudio está ahí, lo está es para que alguien que requiera resolver una necesidad en su cotidianidad referente a ese objeto sea asesorado por él. ¿Asesorado en qué sentido? Más allá de la imagen esta freelance que tenemos tan dibujada en la cabeza de los diseñadores, es la idea de que yo sé de qué estoy hablando. Entonces, el caso concreto es el de abogado. Y bueno, ellos en su lengua intentan hacer una especie de etimología del client, ¿no? El client no es el cliente, el client en inglés es el protegido. ¿El protegido de qué? Pues de algo que no conoce. Yo soy el que lo conoce, yo soy el que lo protege, es el abogado con el otro. Lo que quiero decir con esto es que mientras esa relación se dé, dice Parsons, es posible que exista democracia, porque no va a haber resoluciones espontáneas y en ese sentido no va a haber lo que Freidson llama mercenarismo, es decir, el que vende su lealtad por dinero. Y esa es una noción interesantísima. Yo creo que todos los diseñadores deberíamos leer a Freidson, que no habla de diseño, pero siento que nos dice mercenarios a todos los que vendemos nuestra lealtad por dinero, ¿no? Y de cierta forma lo inscribe dentro de la idea de que son los cuerpos complejos los que resuelven objetos que son de su dominio. Entonces, en esa tensión orgánica se da la posibilidad del equilibrio y en ese sentido la posibilidad de la democracia. Por eso digo, es difícil, tal vez yo no he entendido bien la apuesta de Parsons, es lo más seguro en realidad, pero sugiere varias otras cosas. Vuelvo a Freidson. Si las tres esferitas esas que dije se enfrentan en tensión constante, la democracia existe. El pluralismo es real y no es de discurso, no es una democracia que se vanagloria por ser la más vieja de América Latina ni cosas de ese estilo. Es una democracia de verdad, es decir, el Estado se mueve en su propia dirección, el mercado se mueve en su propia dirección y en un sentido la sociedad civil, pero en este caso las disciplinas se mueven en sus propias direcciones. En el jalonazo y en la tensión que existe entre esas tres estructuras se genera el movimiento orgánico y la tensión equilibrada de los asuntos. Lo digo por esto. Si la tarjeta profesional existe, toda esa tontería es para decir esto, si la tarjeta profesional existe como un sistema, un medio material de regulación del control ocupacional, que es una de las tareas de los cuerpos colegiados, que es necesaria, que sea porque los cuerpos colegiados están intentando el control ocupacional, no de quién hace o no el trabajo, sino cómo se hace bien, con calidad, digamos, como la tesis de Marx peleando con Smith sobre la calidad del hacer las cosas, ¿no es cierto? Y no el Estado interviniendo en una esfera que no entiende y sacando provecho de eso, como mi lectura de los ECAES, ¿sí? Para no ir tan lejos. Complemento un poquito con el cuento de Parsons. Él plantea 4 sistemas. El organismo conductual es el básico, el orgánico, el biológico. Después continúa el de la personalidad, que tiene que ver con la constitución del individuo. El tercero con el sistema social y la tarjeta profesional, irónicamente o particularmente, abisagra con el sistema cultural. En el sistema social hay 4 componentes claves: la construcción del rol, la creación de valores, las colectividades, que es lo que acabamos de ver, cómo se construye una colectividad a través de roles y personajes que instituyen la disciplina alrededor de una serie de cánones, en este caso acudiendo a la historia. Y el último es valores, normas y normas. O sea, hay un marco normativo en el cual él obedece, digamos, a los principios de la colectividad y se instituye, se define para marcar las pautas de lo que es y no es ser diseñador. Bueno, trayendo a Parsons y metiéndolo acá, ¿no? Esa lógica es bien interesante porque en el momento en que la norma se hace delimitante y establece,
necesita algo que la certifique. Necesita un papel, necesita un título, necesita un marco objetivo que la norma de alguna manera se vea representada en él. Entonces, en este caso, la tarjeta profesional sirve de bisagra entre la colectividad, utiliza el recurso de la norma y se instaura dentro del marco cultural, que en realidad el sistema cultural es un sistema estático, solo se dinamiza cuando la sociedad toma algo o requiere algo para movilizar a los individuos en relación de un diseño, de un producto, de una negociación de mercado a través de algo que se va a comerciar a través de la materia, ¿sí? Entonces ahí un poquito, estas discusiones son teóricas y un poco áridas, pero sí es importante entender que en la práctica la tarjeta profesional no es un papel que establece, digamos, el Estado o los profesionales lo demandan, sino tiene una razón social. Y es que se materializa lo que es intangible. La relación social no se puede amarrar si no hay algo que la certifique, y muchas veces es a través de un título, muchas veces es a través de un papel que dice que yo soy capaz de, y entonces en ese orden de ideas se crean conexiones bien interesantes que podemos discutir allí, ¿no? ¿Otra pregunta? Mi nombre es Mauricio Ríos, soy estudiante de la universidad. Veo en la ponencia que es más historia colombiana netamente. Normalmente en la academia nos dan historia, pero nos dan historia de otros países, nos dan historia del siglo pasado, nos dan historia de, no sé, de que nosotros, ¿para qué estamos viendo esa historia? Si a la larga no nos van a servir. Normalmente pues los estudiantes nos hacemos esas preguntas y no sé si las instituciones, porque siento que en todas se tienen como el mismo parámetro. No sé si todas las instituciones están miopes en cuanto a que nos deben dar más historias de dónde viene el diseño colombiano, quién los trajo, quién lo implementó, y tal vez desde una opinión personal siento que sería como tener como más ingreso en cuanto a la historia colombiana, no en cuanto a la historia de otros países y de otras latitudes, que son importantes, sí, porque sabemos que el diseño industrial no nació en Colombia. Pero yo quisiera, no sé si usted sigue como un poco el ámbito académico, si comparte más la idea que se debe hacer un poco más de conocimiento a la historia colombiana que otras historias. No sé si comparte con eso. Bien, claro, yo también fui crítico de eso mismo aquí. Bueno, conmigo mismo, no lo hice con nadie. Porque yo también me hice la pregunta varias veces de por qué estamos viendo cómo suceden las cosas en Alemania y cómo suceden las cosas en Italia y por qué tenemos que ponerle una vela, digamos, a Ettore Sottsass y a Alessandro Mendini y a Philip Stark. Claro, después de que uno da la vuelta por estas cosas, uno dice, ellos tienen sus valores y hay que prenderles unas velas, por supuesto, son personas muy valiosas. Pero la manera como por lo menos yo lo digerí en un principio no era la manera... Bueno, era la manera de ese momento, más bien. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el fondo de lo que creo que plantea, pero no estoy de acuerdo con una idea que dijo, y es que la historia, que tal vez no sirva a ver las otras. Sí, o sea, estoy de acuerdo con la idea de que no se conviertan en las únicas, de acuerdo, que es lo que ha pasado, ¿no? Digamos. Esa frase que yo saqué de Verónica de Valle, que estaba en inglés, que no la supe traducir seguramente, hace parte de una ponencia, de una conferencia a la que no pude asistir desafortunadamente, pero que leí en el contexto general de su apuesta, y es un poco la idea de que como nos hemos puesto la tarea, dice, algunos de los grandes académicos del mundo en hacer las historias mundiales del diseño, pues los detalles se han pasado por sus pliegues y se ha caído en un determinismo grosero, es decir, lo que pasó en Alemania pasó en todas partes, lo que pasó en Inglaterra pasó en todas partes y lo que pasó en los Estados Unidos pasó en todas partes, y lo que pasa en las cosas locales pues no importa, digamos, lo importante es saber que eso pasó así.
De cierta forma es un llamado el que hace ella a la idea fundamental de estudiar los casos internos y sus propias lógicas sin quererles imponer miradas forzadas, no de afuera o de adentro, sino simplemente forzadas, verlo como está. Entonces, estudiar cómo sucedió eso en Europa es importante, porque es la matriz en donde se cuece, digamos, todo este problema de modernidad. Estudiar cómo se dan esas dinámicas en Estados Unidos es importante, porque ahí hay una apuesta y unas variantes, de eso mismo. Pero comenzar a hacer el estudio y el rastreo en Latinoamérica es aún más importante, entre otras cosas porque apenas se está comenzando a escribir sobre eso. Entonces, tal vez yo no tuve clases de historia de diseño en Colombia porque no había cómo hacerlas. Tal vez, bueno, lo digo con orgullo, yo me inventé hace poco en la Universidad del Valle un seminario que es diseño en América Latina, en Colombia y América Latina, y hacemos un estudio de casos por todos los documentos, que no son muchos, que he podido recoger, que estudian caso a caso las diferentes apuestas del continente. Y bueno, uno ve las diferencias y las similitudes que trataba de plantear en un principio. Entonces, por un lado creo que hay que tener un poco de paciencia con la idea de que eso apenas se está haciendo. Yo insisto, aquí hay un gran profesor que lo está haciendo con un juicio que yo admiro rotundamente, que es Pedro Duque, ¿sí? Con la historia construida del cartel ilustrado y de los heraldos, otra vez. Le hago propaganda a Pedro. Son textos muy valiosos que dan cuenta de cómo se va consolidando el diseño gráfico, en este caso en Colombia, a partir incluso de un enclave que es muy bello, que es cómo se da en términos de técnicas y procedimientos, no tanto de discursos relativamente ilustrados como esto, cosas de ese orden, sino de piezas muy determinadas. Y bueno, se están escribiendo cosas en otras partes, construyendo interpretaciones que además lo que buscan es meterse simplemente en la discusión para que sean debatidas, porque además son afirmaciones provisionales, así debe ser. Pero lo que quiero decir es que hay que tener un poco de paciencia en la idea de que se están construyendo apenas esas historias y que probablemente pasen unos años para que comiencen a llegar a los diferentes currículos, pues, para que no se quiten las otras, sino que se complementen con estas y tal vez más adelante las primeras complementen las últimas. Bueno, no sé, digamos, tampoco viene el caso. Teniendo en cuenta que las grandes historias a la larga son reuniones de pequeñas historias, ¿no? Entonces, esas pequeñas historias serán las que irán acumulándose en el tiempo y de las cuales ustedes darán cuenta, en últimas, ¿no? Claro. Selección de hechos, ¿no? Se están seleccionando solo algunos hechos. Esta es la historia que nos cuenta Juan Camilo, pero vista por otra persona sería otra historia. Uh-huh. Sí, serían otras maneras de contar. Incluso lo lindo de esta historia es que tiene algunas ficciones. Y algunas, pues ese es el esfuerzo del historiador, tratar de contar la historia como la cuenta, pero no sería tan agradable si no tuviera algunos buenos puntos donde la ficción enriquece el cuento que se cuenta como historia. Yo le llamaría interpretación. Pero bueno. Esfuerzo. Ahí está la historia, ahí está el científico. Un esfuerzo interpretativo. Okay. Una cosa, ¿cómo es tu nombre? Mauricio, la pregunta de Mauricio me parece sumamente interesante porque da cuenta de alguien que ha estado analizando y estás buscando a lo mejor el segmento de vacío que tu propia inquietud terminará llenando. O sea, a tu medida esa inquietud yo te invitaría a que la sigas desarrollando porque probablemente tú identificas la ausencia y tienes claro lo que hay que hacer y a lo mejor en los próximos ejercicios académicos lo vas a hacer. Pero ligo lo que dice Juan Camilo de imaginamos lo que pasó en Inglaterra, pasó en todas partes y yo lo llevo a, incluso si trabajáramos la historia de Colombia en el diseño y la escribiéramos, siempre me ha preocupado que lo que pasó en la cabeza del profesor pasó en la cabeza de todos los estudiantes porque así lo asume el profesor. Es decir, el salón de clase podría reproducir un mundo donde el profesor viene siendo el primer mundo y los estudiantes esas historias locales que a veces primero tienen que hacerse ver y segundo hay que ver en el detalle porque si no estamos perdiéndonos la historia donde pasa. O sea, es que la historia no pasa, lo que cada uno de ustedes piensa que debe ser su proyecto, las decisiones que cada uno tomó, el registro que cada uno hizo, es la historia del diseño colombiano. No es que el libro cuando salga, y será la visión del historiador, que comparto totalmente con Álvaro. Me acuerdo una vez que Álvaro, Edgar Martínez y yo nos quedamos hablando en tu apartamento
íbamos a hablar 10 minutos, pero es imposible entre los hablar. Y es bonito cuando Álvaro dice, si otro historiador dijera la historia cambiaría. Yo nunca he concedido con quien te dice es que esta es la historia y te abre las tablas de la ley, si no te apartas de eso y hasta que no repitas como yo, no, porque todo es situado, o sea, tu argumento veo que está en construcción, te he visto en las charlas y uno se queda esperando que te visualices, a lo mejor no, en un evento también rediseñado, porque a lo mejor este no es el evento, como decía Diana, todo eso está por diseñar, y yo pienso que este evento, ya lo dije como la radioactividad, lo bonito es a lo que nos expuso y lo que suscitará en el entretanto, porque la invitación es, y yo creo que Juan Camilo lo comparte totalmente, a que todos los estudiantes con sus haceres y sus pensares vayan mirando cómo se van abriendo paso en esos eventos académicos. Para eso tú lo puedes volver una ponencia seguramente y plantearlo con tus argumentos, porque acá en 2 minutos no se puede, y eso es lo que se espera. Las cargas siempre se invierten, eso es lo interesante, ¿no? Estirándome un poquito, pero no, es que tenía muchas preguntas. Pues ayer hablábamos precisamente con Felipe de muchas de estas cosas y hoy encontramos la conexión, y es pues muy bonito porque de todas formas lo que pasa en otros países o lo que han pensado otras personas también nos llega a nosotros, es conexión como humana, no sé, el inconsciente colectivo tal vez. Pero entonces estábamos preguntando, o yo me estaba preguntando ahorita, ¿cómo se puede ejercer acá la labor de diseñador industrial a pesar de nuestra cultura? Digamos, vemos todos los días lo que pasa a nuestro alrededor, vemos cómo nos afecta y cómo tenemos muchas iniciativas, muchos planes, pero nuestra cultura, como que la forma en que las personas están acá, la sociedad está acá, nos retiene, como que sentimos que nos aprisiona. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, entender estas pautas de comportamiento, entender todo para poder hacer realmente cambios? Bueno, yo creo que es decir, yo creo que una disciplina debe ser por principio flexible, orgánica, ¿sí? Si no, de cierta forma está, digamos, escribiendo su propia muerte. Como hay procesos de profesionalización, también hay procesos de desprofesionalización, ¿no es cierto? Y podría ser interesante estudiar los procesos de desprofesionalización de esta disciplina en los últimos 10 años. Habría que ver, ¿no? Y las maneras como mutan en el campo y en la práctica profesional una especialidad en otra, y tal vez la necesidad de las universidades en volverse cada vez menos estrictas en los bordes de formación de la gente, a veces pensando en un mercado, a veces respondiendo a la organicidad del problema. Yo pienso más como en la primera, pero bueno, mi apuesta básica es que una disciplina debe ser un cuerpo vivo, que tenga la capacidad de leer, digamos, sensiblemente las circunstancias que le rodean, digamos, el anclaje histórico el lugar histórico en el que se encuentra. Si no, digamos, insisto, se asfixia. Ahora, cuando uno dice que una disciplina es orgánica, pues uno está suponiendo, haciendo un dibujo otra vez de una estructura ahí impersonal que se mueve como una ameba. No, pues la estructura, digamos, es el cuerpo colegiado, de hecho. No puede ser, está compuesto por individuos apasionados que tienen, creo que fue Álvaro el que habló de los capitales de Bourdieu, y creo que de hecho que tienen, digamos, diferentes formas de asimilación de las mismas cosas y que ponen sobre el escenario del debate las diferentes maneras de hacer apuestas sobre lo que entienden y comprenden del mundo. Hay un sueco, Lennart Svensson, dice que las profesiones son en realidad son reuniones de personas que coinciden en formas de ver y comprender el mundo.
que es fundamentalmente el principio de una disciplina, de una profesión, que si usted lo conecta con lo que yo decía de Weber, son personas que sienten el mismo llamado al mismo tiempo o en tiempos diferenciados, ¿no? Ese llamado, esa idea de llamado es increíblemente fuerte, de la vocación y de la Beruf, que tienen una fuerza increíble en las tesis fundamentales de Weber y que, bueno, en este escenario son todo. Alguien dice que profesión viene de profesar y, bueno, a mí no me gusta meterme en esas etimologías porque pueden ser, ¿no?, como los paranoicos del péndulo de Foucault, que todos le da por todas partes, ¿no?, que aquí esto es medido por esto y por aquello le va a dar la dimensión de la medida de la pirámide. Bueno, para no entrar en esa paranoia conceptual, no me gusta entrar mucho en la etimología, pero digamos que desde ese punto de vista, si Weber tiene razón, pues hay una fuerza increíble sobre la defensa en una manera de ver y comprender el mundo. Ahora, coincidencias en formas de ver, comprender y resolver, me faltaba una, el mundo, digamos, son las que permiten que en el debate los límites de la disciplina sean movidos hacia un lado, sean movidos hacia el otro, se aborden nuevos problemas, se descarten otros, se hagan nuevas apuestas o se quiten otras, de acuerdo a la sensibilidad de los integrantes y a la complejidad del debate interno de los cuerpos colegiados. Y cuando hablo de cuerpos colegiados me refiero a todo, la estructura, me refiero a los cuerpos asociados, me refiero a la academia, fundamentalmente como a esos dos en realidad, ¿sí?, de los especialistas, los que saben de qué están hablando un poco. Es la forma como la medicina ha podido hacer que ciertos problemas de la sociedad contemporánea sean comprendidos como objetos de la medicina, como la obesidad. Y hay que ver cosas puntuales. Las políticas en Nueva York hace un par de semanas sobre venta de gaseosas, porque claro, no solo entró la obesidad dentro del marco del objeto de estudio de la medicina, sino que en función del cuerpo asociativo se construyó una política, se sensibilizó políticamente la sociedad para que estableciera la obesidad como un problema de salud pública. Y ahí el Estado ya dice, si eso es un problema de salud pública, bueno, aquí yo ya tengo que hacer cosas, digamos, ahí yo ya intervengo. No me voy a meter cuando los médicos están tratando de resolver conceptual o prácticamente el problema de la obesidad, pero sí cuando es un problema de salud pública. ¿Cómo lo sabe el Estado? Porque esta gente que sabe de lo que está hablando se lo dijo. Digamos, el señor Santos, que es tan ilustre, no sabe nada de diseño, no porque sea, ¿no?, marino, sino porque pues, no tiene por qué saberlo, digámoslo de esa manera. Los problemas de obesidad, por ejemplo, en Brasil han llegado a tal nivel de importancia que hoy existen en el sistema de transporte de Sao Paulo, en el metro, sillas diseñadas, ya impactado de tal manera que existe el problema de la exclusión para el obeso. Ya el obeso no es el man que está enfermo y tal, que se ha pasado la percepción sobre la persona obesa. Ha mutado de, yo qué sé, del gordo al que tiene un problema cardíaco, hasta ahora al que puede ser excluido, ¿no?, con los matices que tenga que ver eso en la pluralidad. Y se le diseñan sillas al man. Y ustedes ven de una forma muy interesante las sillas para la gente para esperar el metro y la silla azul, doble, en la que se sienta él. Y hay sillas para ellos en auditorios, hay sillas para ellos en una infinidad de escenarios públicos en donde uno dice, los brasileros conquistaron el problema de la obesidad como un problema de salud público. ¿Cómo? ¿Por la lucidez de Lula? No sé. Tal vez porque Lula es sensible a lo que los duros en esos temas le dicen y hay una relación estrecha entre una cosa y otra. Entonces, en cierto sentido, las posibles, y quiero decir es eso, las fronteras de la disciplina dependen realmente del cuerpo colegiado, no dependen de los organismos externos. Los organismos externos siempre querrán intervenir en eso y bueno, digamos que la discrecionalidad siempre va a ser no permitir que lo externo influya en imposición, sí en influencia, por supuesto, y en diálogo directo con el exterior, pero no en imposición sobre las cosas del escenario interno. Una anécdota chiquita que acabo de recordar. Verónica de Valle en el libro, creo que es ella, sí, en el libro de la historia del diseño gráfico en Argentina, explica un poco que la Universidad de Buenos Aires, aunque temprana en iniciativas sobre la creación del diseño en los años 40, fue una de las últimas, años 80, entre otras cosas por las dictaduras. Porque había un policía parado al lado del profesor mientras hablaba. Eso es ir en contra de la autonomía universitaria desde el punto de vista material, pero conceptualmente hay que ver cuáles son los que no. En Brasil pasó algo parecido también en dictaduras. Los artistas y cosas de ese estilo comenzaron a ser perseguidos por los regímenes militares
y ellos tuvieron que esconderse en disciplinas nuevas que no parecían ser enemigas del Estado, una de ellas el diseño. Por eso, entre otras cosas, el diseño tiene ciertos matices y ciertas relaciones con una performática que no tiene en otros países de América Latina. Por eso decir que es que el diseño en Brasil es porque Ulm estuvo allá, pues es irresponsable, por no decir una palabra más grande. ¿Sí? Bueno, eso, digamos, depende mucho de nosotros, de guardar nuestras propias fronteras. Aquí ya para cerrar la pregunta, perdón, es que se me acaba de... El ministro de Educación de Laureano Gómez revisaba el programa de filosofía de la Universidad Nacional. Eso no es autonomía universitaria. Y él no permitía que se dictaran las cátedras de Heidegger, por ejemplo. Porque claro, ¿cómo va a entrar eso? Digamos, en los años 50 a Colombia, ¿cómo vamos a estar leyendo estas cosas? ¿No es cierto? Y esta relativización de la moral, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Bueno, el país del Sagrado Corazón. Buenos días, Juan Camilo. De acuerdo con lo que estabas hablando ahorita del tema del etnocentrismo y anacronismo, me parece que es como un punto clave donde podemos empezar las personas, los diseñadores, como a seguir construyendo historia y no solamente tomar como referentes, o sea, los estilos y volver a caer en los mismos anacronismos, sino más bien con base en la realidad cognitiva que nosotros tenemos ahorita, de pronto qué acciones se podrían empezar a tomar desde ya para empezar a reorientar eso y no permitir que sigan, o sea, que todas las siguientes generaciones, me incluyo, sigamos en esa repetición de estilos. De pronto también va otra pregunta ahí anexa, y es necesario tener una realidad cognitiva diferente para poder empezar a actuar bajo la que estamos o la que hemos estado viviendo durante tanto tiempo. ¿A qué te referís? Es más o menos cuando decís realidad cognitiva, para poder comprender un poco la pregunta. Como la construcción social o como la forma de pensar de los colombianos, y obviamente pues hablo también del gremio de los diseñadores, porque pues tampoco nos podemos extender tanto. Bien, sí, está bien. Bueno, mira, yo recuerdo hace un año en Cali, recuerdo que le respondí a Alfredo de una forma un poco brusca, perdón Alfredo, sobre una pregunta que me hizo en una plenaria de la primera sesión, de la que exponía las ponencias de diseño y sociedad, bueno, que eran los estudios de historia, antropología y cosas así. Cuando me preguntaba sobre el futuro, y yo un poco le respondí sobre la idea de que con la sociología a mí el futuro se me secó. Sí, o sea, la sociología tiene es fastidiosa, como dice Bourdieu, porque señala los basamentos en los que se ubica todo y casi siempre los señala para quitarlo, bueno, para relativizarlos, y eso a nadie le gusta. Y entre esos basamentos está la idea del futuro, digamos. Pues los diseñadores, como tenemos una concentración estricta en la idea del proyecto, creemos profundamente en el futuro y en que lo podemos cambiar y todo lo demás. La sociología le dice a uno que el futuro es líquido y que bueno, con calma, digamos, que podemos más o menos entender lo que pasa hoy y que más o menos podríamos interpretar lo que pasó antes, pero que comprometerse con el futuro es difícil. Claro, depende de la corriente a la que uno se inscriba en eso, ¿no? Pero bueno, lo quiero decir por esto. Yo esa vez le dije eso a Alfredo, pero era un poco por la premura del asunto. En realidad yo creo que uno sí puede, como el mismo Bourdieu lo hizo, intervenir en acciones, digamos, no solo hacer el trabajo diagnóstico y de análisis, sino de intervención, digamos, de acción, como dirían algunos. Para mí, lo que pasa es que es mi apuesta, ¿no? Claro, no puedo hablar sino desde mi apuesta, porque es una opinión. Para mí el conocer la historia es clave para poder romper con el manierismo.
Cuando usted sabe que digamos en el Dada se interponían ciertas formas que se lograban a través de texturas en collage y cosas de ese estilo, cuando usted ve eso hecho en los años 90 o ahora en un mural, pues usted no se sorprende mucho de lo innovador que es en términos, digamos, de originalidad formal, digámoslo así. Usted ve ahí la recreación de un modelo, no para valorarlo de bueno o malo, sino como un hecho cultural que es susceptible de estudiarse. Si usted está intentando encontrar nuevas dimensiones, me parece, es mi punto, ¿no es cierto? De cierta manera, creo, si está comprometido con esa idea de futuro, me parece que tiene que saber un poco de lo anterior para no cometerlo. Y bueno, las ciencias humanas le enfrían a uno la cabeza enormemente, lo vuelven a uno, ¿no?, escéptico en muchas cosas, pero también en ese escepticismo le quita pesos, ¿no? Y uno de esos pesos es que uno no puede proyectar el futuro realmente, sino ilusiones de futuro y bueno, y que depende un poco de lo que uno haga con lo que tiene, ¿no? Como mismo Bourdieu decía, uno es feliz, el hombre es feliz con lo que puede. Bueno, no sé si le respondo la pregunta. Tal vez. Bueno, mi nombre es Oscar Rodríguez. Pues primero que todo, pues me gustó mucho la conferencia por el ámbito que le da como del historicismo. Gracias. Y lo va explicando a través de una cuestión fenomenológica, como apropiándose de ciertas citas. Eso me pareció muy interesante. No tenía tan claro como la historia del diseño industrial. Y hubo algo que dijo un poco cuando estaba hablando de cómo surgen las cosas, que las cosas no surgen de la nada. Entonces un poco pues es una pregunta muy directa. ¿Cuál es la circunstancia que hay ahora dentro del diseño? Pues teniendo en cuenta que tú decías que, digamos, como yo lo vi, ponías 1940, están los arquitectos de esta época que traen todo eso como a 1970, ¿y qué pasa ahora? O sea, ¿cuál es la circunstancia? ¿Qué debemos hacer? Si lo debemos hacer desde la experimentación o si seguimos como mirando lo que hay afuera o cómo es tu postura, es básicamente la pregunta. Yo hoy creo mucho en la idea o sea, más allá del discurso de la transdisciplinaridad y la multidisciplinaridad que en realidad se ha vuelto tan religioso como cualquier otro discurso impuesto, creo mucho en lo que algunos llaman una especie de erudición. Es decir, en matricularse en la idea de que uno debe saber lo que necesita para explicar lo que le atormenta, digámoslo así, ¿sí? Entonces, de hecho, un profesor al que yo siempre estimé mucho acá, Ricardo Rojas, tenía, no sé si lo reconocen, me imagino, decía, si usted tiene que, me acuerdo, en taller de sexto fue, Ricardo, yo le tengo mucho aprecio a Ricardo. Ricardo decía, ustedes tienen que, si usted tiene que aprender francés, pues aprende francés. Si es para resolver eso que tiene que hacer, pues tiene que aprender francés y hágale. Pues yo lo llevo a esta otra dimensión. Si yo tengo que entender un poco las dimensiones o los problemas, si estoy intentando resolver asuntos del orden de la cultura, pues tengo que morder esos cuerpos gruesos que me permitan comprender eso que el diseño no tiene para poder analizar. No sé si me explico. Y viceversa, ¿no? Porque de todas maneras el diseño tiene cosas, hay unas categorías que el diseño ha construido como disciplina que no hemos valorado suficientemente bien y que van muchísimo más allá de la idea también religiosa de decir que es que el diseño es diseño porque es proyectual. Pues a ver, ¿qué no es proyectual? Diría yo en principio. ¿Qué actividad humana no es proyectual? Pues entraría uno en una discusión un poco tonta. Hay unas categorías que sí les son, digamos, que ha venido construyendo dentro de su dinámica y con don Oscar Murillo hemos hablado un poco de eso ya en Univalle, sobre ciertas categorías con las cuales la cultura material adquiere unas dimensiones que a los arqueólogos, a los antropólogos y a los sociólogos se les ha escapado por completo, y a los historiadores del arte, porque no tienen anclajes que nosotros más o menos sí tenemos por la práctica misma de nuestro ejercicio, digámoslo así. Entonces es una idea de circularidad. De hecho, esa es una de las grandes conclusiones de una de las mesas de Víctor Margolín en el Congreso Internacional de Estudios de Historia y Teoría del Diseño.
Es decir, el diseño no solo se alimenta de otras cosas para hacerse más fuerte en discurso, sino que de cierta forma, sin el ánimo de levantar banderas y defender a ultranza la profesión, pues también tiene algunos elementos de categorías de observación, de percepción de realidad, categorías de percepción, como diría Bourdieu, ¿no es cierto?, que permiten que objetos que se han estudiado muchas veces sean vistos de otra forma y muestren otras aristas que jamás se han visto, porque siempre se han visto con unos anteojos. Lo que decía Álvaro, si tengo este archivo y yo lo vi así, por el capital cultural que represento, el capital social que soy, me dio esto que ustedes vieron acá, con la ficción del caso, ¿no? Si eso mismo lo haces vos o lo hace Álvaro o algún otro con la misma documentación sin meterle un folio más, el resultado es otro. Porque hay categorías de construcción que son diferenciadas. Claro, van a haber coincidencias porque hay cosas en las que estamos formados de maneras muy parecidas y vemos el mundo de formas muy, pues por eso estamos reunidos acá, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que bueno, yo no sé si ya me desvié de la pregunta hace rato además. Es muy posible que sí. Pero me parece importante la idea de apostarle a la erudición con prudencia, ¿no?, entre comillas, de conocer todo lo que sea necesario conocer para poder comprender aquello que me atormenta, lo que no me deja dormir, el llamado constante del que habla Weber, que uno debe sentir todas las noches, ¿no es cierto?, cuando uno está apasionado, también en sentido weberiano, por lo que está, digamos, haciendo, ¿no? Entonces, no sé, digamos, las fronteras en general de la disciplina dependen de los individuos, pero los proyectos individuales, por supuesto, dependen de las filias y las fobias, que es una idea kantiana, ¿no?, que cada uno, digamos, padece en su propio fuero interno y que le muestra diferentes perspectivas de los problemas. Creo que eso nos rescata un poco de la idea de estar repitiendo lo que otros ya han dicho y de hacer, porque nos estamos haciendo preguntas diferentes, nada más por eso, no por la genialidad en abstracto. ¿Sí? No sé. Hay un texto muy lindo, perdón que lo diga, hay un texto muy lindo, es decir, que a mí me llega mucho cada vez que lo reviso, que es La ciencia como profesión de Max Weber. Digamos, ahí no solo uno encuentra que es una cosa medio tonta dividir la cosa del arte y la ciencia, y encuentra la cosa en la que eso es exactamente lo mismo, y Weber lo expone con una claridad que uno queda, es una conferencia que él dicta en 1919, una cosa así. Y uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿No es cierto? No hay que ir al libro de Ana Calvera para poderlo resolver. Sino que además expone buena parte de estas cosas de la pasión, de la Beruf, de todas estas nociones en las tesis weberianas que son tan plásticas, orgánicas y que tienen tanta fuerza en lo que tal vez sea la gran... yo no la he podido entender bien, pero me da la impresión de que Weber quiso demostrar lo que en algunas partes está escrito en Economía y Sociedad, la acción racional, cómo es la acción racional con respecto a los fines que las motivan, cómo se da esa relación entre lo uno y lo otro. Entonces ahí, bueno, es algo que recomiendo, pues, no más. Buenos días. No sé, digamos que me quedó un poco como retumbando esa conclusión de la conferencia, pues un poco como reivindicativa y ciertamente reconfortante, pues terminar diciendo que el diseño industrial nace en Colombia pues con esos ideales de autonomía y de desarrollo. Pero no sé, digamos que me pregunto si uno hace la revisión no tanto académica, porque esta creo que es muy centrada en toda la apuesta académica del diseño, sino en el ejercicio mismo del diseño, en el campo laboral que ha hecho el diseño. Sí. Si, no sé, digamos, si no es idealista esto, o sea, si no es... Por fuera del discurso, pues. Sí, digamos, no sé, y uno lo siente ahora, digamos, saliendo al campo laboral, que uno sale con una cantidad de ideas y que siente como que se tiene que resguardar en la academia para seguir conservando esos discursos, porque afuera no hay, digamos, un cómo. Sí, de acuerdo. Digamos, este estudio, lo que pasa es que a mí eso no me ha llamado aún, no he sentido ese llamado. Quiero decir, de hacer esa parte. Pero es claramente otra cosa. Aquí está el análisis del discurso, digámoslo así, de los ideales que le dieron forma al asunto. Pero otra cosa es hacer el estudio de cómo se ha venido haciendo eso en la práctica. Y seguramente lo que vamos a encontrar es una oposición, es no sé, bueno, seguramente no sé. Posiblemente encontremos una realidad muy
sobredimensionada en un principio y una realidad muy desdibujada de esos primeros anclajes conceptuales que le dieron origen a la disciplina. Yo digo aquí entre nos, en esta pared, no es entre estas paredes, no lo defiendo en ninguna otra parte. Entonces no lo digo. No, mentiras, es una opinión, no es cierto, y las opiniones van y vienen. Y soy responsable por las opiniones, por supuesto. Pero digo que, digamos, muchas veces las disciplinas nacen en función de un discurso de prestigio, más que en una lectura empírica de la realidad. Para mí, un poco de eso está acá. Digamos, hay una cosa de prestigio que es muy importante. El prestigio es, digamos, ¿cómo decirlo? Es un catalizador de la sociedad, ¿no? Es el que permite, entre otras tantas cosas, que esto exista, ¿sí? Pero muchas veces la idea del prestigio está más, para mí, aquí que en lo otro. Everett Hughes, que es un sociólogo canadiense de los años 50, estudió el problema del prestigio en la profesionalización de las enfermeras en Canadá. Y hay que ver las diferencias tan hermosas. Digamos, él dice, las enfermeras están en función de demostrarle a los demás en lo que se diferencian de los médicos. Y entonces por eso su uniforme es de otro color, por eso los emblemas que usan son de otra naturaleza, por eso ¿qué no diría un diseñador de un estudio de prestigio en ese sentido? Bueno, todo además, ¿no? Se construye, claro, en el caso de la enfermería hay un objeto ahí que lo justifica en sí mismo. En el caso de disciplinas tan difíciles de digerir, tan difíciles de asimilar, puede que a veces la idea del prestigio sea más importante o haya sido más importante, el prestigio disciplinar, que la lectura empírica de los hechos que estaban dándose lugar en un momento determinado. Tal vez por eso las dos realidades puedan ser, no sé, puede ser, eso hay que estudiarlo para poderlo afirmar, ¿no? Solo se me ocurre en abstracto. Y hay una transición, ¿no? Estás traduciendo capital cultural en capital económico. En el momento en que adquieres tu título, en realidad lo que tienes en últimas que mostrar es que estás acreditado para que eso que ya aprendiste en la teoría, en la práctica se compruebe. Entonces ahí hay una relación bien particular entre ese mecanismo de sanción, ese medio, y al mismo tiempo esa forma en la que tú lo comunicas. Hay gente que se imagina que es el diseño industrial, pero no sabe exactamente qué es hasta que tú lo pones en evidencia. Poner en evidencia es, has encarnado una estructura y la pones en funcionamiento en el momento en que otra persona dialoga contigo. Solo con el hablar, el hacer un trazo sobre el papel, estás definiendo lo que va a ser el tipo de relación, entre paréntesis, de poder, entre lo que tú ofreces y lo que el personaje está dispuesto a pagar por eso que tú ofreces, que es en últimas tu conocimiento adquirido en la universidad, ¿sí? Y que ha venido cultivándose en la experiencia. Entonces hay una transferencia de capitales en el momento en que tú ejerces la profesión. Estás transfiriendo capital cultural a capital económico y obviamente estás redundando en el capital social, estás impactando ese capital de los demás. Pero esa idea del prestigio es lo que está en juego en ese momento. O sea, estás jugando un juego en el cual hay un ilusio, unas ganas de jugar, el juego del diseño, el juego del cliente, el juego del protegido o lo que yo le ofrezco, y al contrario, él tiene una idea de lo que tú puedes darle a cambio, ¿no? Que es lo que en últimas vimos la conferencia anterior. Toda esa idea de la imagen que tiene el diseñador en función de la marca, del prestigio, de la posición, de lo que ofrece en su dibujo o en su objeto, es lo que finalmente tú vas a proyectar. Entonces, si tu preocupación es cómo hago en la teoría para que en la práctica yo logre ser relevante, es precisamente la experiencia que estamos teniendo ahora. Tú ya vas con herramientas diferentes a las que iría un diseñador que no hubiera estado en esta conferencia, porque es un recurso. ¿Y tú cómo te llamas? Era las preguntas de Juan Pablo, de Oscar, y te voy a volver a preguntar tu nombre. Mauricio. Yo me atrevería irreverentemente ante los sociólogos a sugerir un autor que me ha inquietado mucho, que piensa mucho eso que estás planteando, y lo ato con algo que decía Juan Camilo, que Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, habla mucho del cómo el paradigma moderno está siendo cambiado por algo que no sabemos bien qué es, que lo llaman paradigma emergente, pero habla mucho en un libro que se llama Crítica de la razón práctica Crítica de la razón indolente contra el desperdicio de la experiencia, es que se llama el libro. Crítica de la razón indolente, está escrito en la línea de los modelos kantianos de las críticas de la razón, pero él habla mucho de un conocimiento
prudente para una vida decente, y lo asocié con lo que tú hablabas de esa erudición prudente, y pienso que Boaventura de Sousa Santos, que tiene otro libro que se llama La Epistemología del Sur, ha meditado mucho sobre lo que tú planteas. No puedo repetir exactamente, Juan Pablo, lo que decías, pero me pareció supremamente interesante cuando decías que uno tenía que resguardarse en la academia y esa angustia del salir sin saber si allá y cómo. Pues pienso que primero esa angustia será lo que marcará creo que lo respondimos los tres, ¿no? Tu aventura profesional, y de la que esperamos resultados en cada uno de ustedes. Me parece una idiotez pensar en que nosotros... Y siempre que alguien sale diciendo que no me dieron nada y que no sé qué, sigo pensando que hicimos mal para que la gente salga, sienta que tiene que salir de la universidad con las respuestas dadas, que generalmente son respuestas del profesor, cuando debe salir para mí, si hubiera un debiera, con grandes preguntas. De hecho, José Luis Ramírez, que ha sido mi profesor por carta, que es un retórico español que vive en Suecia, al que creo que le hablé a Juan Camilo en algún momento, decía que él concebía que las fórmulas éticas le parecían detestables, pero decía que había que obrar para que, en razón de la acción de uno, las diferencias con los demás disminuyeran o se mantuvieran iguales. Y por alguna razón relaciono esto con este momento y con lo que decía Álvaro, no sé qué se hizo Álvaro, con lo que decía Álvaro tan pertinente. Hay unas elecciones no naturales, no digo de un hado, pero por alguna razón se quedan los que se quedan, y yo oía las preguntas otra vez de Pablo, de Oscar, ¿sí? ¿Me acordé? ¿Y Mauricio? Y decía, son las personas cuyas expresiones, cuyas disposiciones, cuya asignación dieron para que se quedaran en el tema. No se me malentienda cuando yo hablaba de los que se van, que sean menos. En sus juegos hay otras cosas que son importantes, y eso como profesor uno, aunque sea difícil, uno lo entiende. Por ejemplo, yo hace mucho abandoné la noción de elite del saber, de para mí porque se parece a mí y le gustan este es un genio, y que no me para bolas y me confronta, ese es un imbécil. Y no es cierto, está jugando en otro campo, en otra realidad. Pero Santos tiene unos análisis muy interesantes que me parece aplican al diseño muchísimo. O sea, responderlos primero sería mi versión masticada del conocimiento de Santos, y qué interesante si tú te acercas a él o a alguno de los presentes poder hablar sobre lo que crean ustedes. Aquí vino un diseñador nigeriano, me llamó mucho la atención al principio de este año, que se llama Adem Abogunye. Me llamó la atención porque estoy en los estudios de género y los ejes de la diferencia social me llamó mucho la atención, y nunca había visto un diseñador teórico famoso negro, afro, pero decía que para desarrollar el pensamiento en diseño, primero dejar hacer, sermonear después. Y yo decía, 20 años pensando, o sea, he visto 20 años construido aquí totalmente al revés. Porque mi metáfora para mí es el manejo del carro. El estudiante está manejando su proyecto como manejar un automóvil, y entonces él comienza a meter los cambios, a mover el timón, y el profesor vaca sagrada se sienta al lado y le dice, usted es un huevón, usted no sabe manejar, quítale, muestro. Y él maneja toda la clase feliz el proyecto. Mire, parqueo sin manos, con los ojos cerrados, mire, se lo hago así, y cuando tú sacas el carro del garaje con el título profesional, te estrellas, porque no te dejaron nunca manejar donde en entorno controlado habías pagado para manejar tu proyecto. Por eso insistimos tanto en términos de los criterios de evaluación. Y ahora, esas discusiones se demoran. Yo digo que en toda clase hay un encuentro cuádruple, y varía. Profesores que te caen mal porque no te enseñan nada, profesores que te caen mal pero sí te enseñan algo, profesores que te caen bien y no te enseñan nada, y profesores que te caen bien y sí te enseñan algo. Y lo más curioso es que cuando cambia el tiempo te das cuenta que cambian en ese cuadrante, pero es que a los profesores no les ha pasado nada, el que ha cambiado eres tú, ¿no? Esa es una cosa que a mí me parece muy bonita, y por eso digo, ahorita que Diana me decía algo sobre Álvaro, que lo más bonito de la academia es sentarnos a hablar. No creo en una academia, desconfíen mucho, y lo recomiendo así, en el mundo de la academia, profesor o estudiante por igual, de quien no tiene tiempo para conversar. Ahí, para mí, no hay academia. O sea, si puedo ser determinista, y lo digo estando rodeado de personas con las que conversamos. Yo tal vez con Álvaro, por ejemplo, le tengo miedo a conversar porque sé que nos podemos enajenar en el tiempo y el espacio, y hemos conversado realmente 2 o 3 veces en la vida, y entonces se me ha disparatado toda la semana, pero cuando uno encuentra gente con quien conversar es muy agradable.
Bueno, creo que no es más. Esto es muy bonito ver cómo hablamos todos y le dan uno ganas de seguir hablando y hablando, pero evidentemente el tiempo pues no nos da para seguir hablando. Yo quería cerrar con algo simplemente, y es que lo lindo que está pasando ahorita con las preguntas que ustedes están haciendo es que evidentemente, y cada vez lo tengo más claro, que el diseño está más centrado en la formulación de preguntas que en la construcción de respuestas o de propuestas, ¿no? Y lo más lindo de esto que está pasando con la Bienal es salir absolutamente con un lugar de incertidumbre, Juan Pablo, gigante. A mí siempre me ha encantado el lugar de incertidumbre, y recuerdo alguno de estos personajes que muestras tú al final en la foto. Cuando llegaba a las entregas finales de diseño nos decía, ¿qué es eso? Y yo decía, qué bien poder preguntar, ¿qué es eso? Y no decir eso es, ¿sí? El lugar de la pregunta creo que debe ser al que tenemos que apostarle todos, no sé si los diseñadores, sino en general. Creo que la vida se resuelve en tanto exista siempre una pregunta que resolver. Entonces es maravilloso que salgamos de acá con inquietudes y con ambigüedades y con incertidumbres, y ojalá muchas más después. Nada, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Quiero hacerles una invitación súper especial. Mañana es el cierre de todas estas actividades de la Bienal. A las 8 de la mañana arrancamos con la socialización de los workshops que se vienen haciendo con los profesores Salazar, Oscar Murillo, el profesor Steven Smith y el profesor, se me está escapando uno, Yacine. Ok. A las 8 de la mañana en el aula máxima vamos a hacer la socialización y la presentación de esos resultados. Súper chévere que vayan, porque también creo que eso motiva otros lugares pues de Inquietudes 1000. Y a las 2 de la tarde vamos a hacer un coloquio como cierre del evento, y formalmente quiero hacerle la invitación al profesor Juan Camilo y al profesor Oscar, que están aquí atrás, a que nos acompañen mañana a las 2 de la tarde también en el cierre del evento, en este coloquio especialmente, donde vamos a acompañar a los ponentes invitados, y estaremos profesores también del programa discutiendo sobre, bueno, algunos lineamientos o algunas perspectivas que nacen a partir de estas reflexiones que ustedes muy amablemente nos presentan, y desde luego contrastadas con las reflexiones que hemos venido construyendo en el programa. Entonces, estudiantes, profesores, y Oscar y Juan Camilo, pues muy cordialmente invitados mañana a las 2 de la tarde. Gracias a todos. Gracias. No, muy lindo, muy lindo. Acá, a ver. Sí.